En este video nos concentraremos en la descripción del movimiento parabólico y semiparabólico. Curvas cónicas. Las curvas cónicas son una familia de figuras que surgen al realizar cortes a un cono. De esas curvas podemos mencionar la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. En este caso, la parábola es la curva de nuestro interés debido a que la trayectoria que tiene el movimiento parabólico, pues obviamente es una parábola. Aquí podemos apreciar la forma de una parábola. Debemos concentrarnos en esa línea azul oscura. Aquí también tenemos una breve relación de las distintas formas que puede tener una parábola en el plano. Vamos a hacer un breve repaso de los movimientos rectilíneos uniforme y acelerado. Como nosotros ya sabemos, un movimiento rectilíneo uniforme es aquel en el cual la velocidad es una constante. De igual manera, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es aquel en el cual la aceleración es una constante. En un movimiento uniforme, el móvil recorre distancias iguales en intervalos de tiempo iguales, y la gráfica característica para la posición versus tiempo es una línea recta. En el caso del movimiento acelerado, la curva es una parábola y el móvil no describe distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. Como ya dijimos, en un movimiento uniforme la velocidad es una constante, mientras que en un movimiento acelerado crece de acuerdo al valor de la aceleración. Adicionalmente, podemos ver que el crecimiento es lineal, es decir, aumenta siempre a la misma razón. Por último, la aceleración. En el caso del movimiento uniforme no tenemos aceleración, mientras que, como ya lo mencionamos, en el caso del movimiento uniformemente acelerado, la aceleración es una constante. Movimientos bajo la acción de la gravedad. Cuando estudiamos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vimos como caso particular el movimiento de caída libre de los cuerpos. Es un movimiento rectilíneo puesto que se desarrolla sobre una línea recta y los objetos aumentan de velocidad a medida que caen por acción de la gravedad. Otro caso particular de movimiento bajo la acción de la gravedad y que también se desarrolla sobre una línea recta es el lanzamiento vertical, es decir, el movimiento de sube y baja. Conforme el objeto sube, su velocidad disminuye, puesto que el objeto se mueve en contra de la gravedad, pero a medida que el objeto cae, su velocidad aumenta, puesto que en este caso se mueve a favor de la gravedad. Por último, tenemos el movimiento parabólico, que es el movimiento que vamos a analizar a continuación. Es importante que notemos que en el caso de la caída libre, el objeto se deja caer, es decir, el objeto parte sin velocidad inicial y por acción de la gravedad se acelera hacia abajo. En el caso del lanzamiento vertical, el objeto es lanzado hacia arriba, por ende tiene una velocidad que a medida que el tiempo transcurre empieza a disminuir porque el movimiento es en contra de la gravedad. Pero en el caso de un tiro parabólico, el objeto tiene una velocidad inicial que en este caso tiene componente tanto horizontal como vertical, y este es precisamente un rasgo característico del lanzamiento, puesto que el objeto debe ser lanzado de esta manera para que logre describir la trayectoria de interés. Bueno, ahora sí vamos a hacer la descripción del movimiento parabólico. Entonces, lo primero que debemos notar es la trayectoria del movimiento parabólico, que fundamentalmente es una parábola, como ya lo mencionamos. El movimiento parabólico es un movimiento bien particular porque es el primer movimiento bidimensional que nosotros estudiamos. Pero como movimiento bidimensional es un movimiento particular, dado que su estudio se puede separar por ejes. Es decir, podemos estudiar de manera independiente el movimiento a lo largo del eje X y el movimiento a lo largo del eje Y. En el caso del movimiento a lo largo del eje X, este tiene una característica bien particular y es que es un movimiento uniforme, es decir, es un movimiento con velocidad constante. Mientras que en el eje Y tenemos un movimiento uniformemente acelerado. Más precisamente,
estamos hablando de un lanzamiento vertical. ¿Cómo es la posición y la velocidad inicial en un tiro parabólico? En este caso, debido a la trayectoria que estamos mostrando y la manera en la que tomamos el sistema de referencias, la posición inicial R0 tiene coordenadas 0 en X y 0 en Y. Ahora podemos apreciar el vector de velocidad inicial, que como dijimos anteriormente, tiene componente tanto horizontal como vertical, es decir, tiene componente tanto en X como en Y. Si nosotros queremos determinar la posición del objeto en el espacio, es decir, poder determinar un conjunto de ecuaciones que me permita a mí saber dónde se encuentra el objeto en el espacio, debemos determinar la posición. En este caso, el vector de posición viene dado por esta ecuación, que como podemos ver tiene dos componentes, una X y una Y. Y puesto que en la imagen podemos apreciar que cada punto del espacio en dos dimensiones se describe a través de una coordenada X y una coordenada Y, pues es obvio que la definición del vector en términos de componentes deba incluir estas dos componentes. Ahora, la forma en la que se determina la componente X corresponde a un movimiento uniforme. Entonces, hace un poco antes en el video, nosotros recordamos cómo era la ecuación de la posición para un movimiento uniforme y cómo era la ecuación de la posición para un movimiento acelerado. Entonces debemos recordar que el movimiento a lo largo del eje X, que es la primera componente, es un movimiento uniforme, mientras que en la componente Y es un movimiento acelerado, pero es un movimiento acelerado por la gravedad. Adicionalmente, en un tiro parabólico usualmente nos interesa conocer dos distancias características de la trayectoria, que son la altura máxima o la Y máxima y el alcance máximo horizontal, que es el X máximo. Ahora revisemos cómo es el vector velocidad. Estamos observando en la imagen el vector velocidad, pero queremos hacer un análisis de las componentes del vector velocidad por separado, empezando por la componente horizontal, que como ya sabemos es constante, porque el movimiento a lo largo del eje X es un movimiento uniforme, es decir, a lo largo del eje X la velocidad no cambia, pero en el eje Y sí cambia. Entonces, como podemos apreciar en esta imagen, a medida que el objeto sube, la componente en Y se hace cada vez más pequeña. Eso quiere decir que el objeto se está frenando en dirección de Y conforme sube por efecto de la gravedad, pero conforme baja él se acelera, es decir, empieza a moverse más rápido, porque en este caso se mueve a favor de la gravedad. Y así luce el vector velocidad completo, considerando ambas componentes. Por último, el vector de aceleración. La única aceleración presente en un movimiento parabólico es la aceleración de la gravedad, que tiene un valor de 9.84 metros sobre segundos al cuadrado aproximadamente. Ahora vamos a describir el movimiento semiparabólico. El movimiento semiparabólico guarda demasiadas relaciones con el movimiento parabólico, es decir, prácticamente todo su análisis es completamente análogo al que ya hicimos. El movimiento semiparabólico también es un movimiento bidimensional, y de la misma manera en que el movimiento parabólico se puede separar en ejes, lo mismo ocurre con el movimiento semiparabólico. Las características son completamente idénticas. En el eje X el movimiento es un movimiento uniforme y en el eje Y tenemos un movimiento acelerado, y es acelerado por la gravedad. En este caso, la posición inicial tiene componente X nula, pero tiene un valor de componente Y, dado que el movimiento se inicia a cierta altura. En el caso del vector velocidad inicial, la componente que existe es la componente horizontal,
y en el caso de la componente vertical tiene valor 0. Precisamente este movimiento semiparabólico con mucha frecuencia también es nombrado como lanzamiento horizontal en virtud de esta cualidad, dado que en el instante en el cual la partícula es lanzada solo tiene componente horizontal en la velocidad. Para determinar el vector de posición de la partícula, nuevamente debemos utilizar esta ecuación que tiene dos componentes, una x y una y cuyas ecuaciones están definidas dentro del recuadro. El comportamiento del vector velocidad es completamente análogo al caso del movimiento parabólico, solamente que, como podemos apreciar en la imagen, en este caso el objeto solo realiza la caída, es decir, en el movimiento semiparabólico la velocidad o la componente vertical de la velocidad siempre está aumentando, mientras que la componente horizontal siempre permanece constante. Y en el movimiento semiparabólico, nuevamente, la única aceleración presente es la aceleración de la gravedad, pero recordemos que esta aceleración únicamente actúa en la dirección vertical, es decir, a lo largo del eje Y. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido.